La cumbia suena y resuena desbordando su alegría, dice esta cumbia de Buenaventura que escuchamos acá en la interpretación de Los Cumaná, porque en esta entrega de Ritmo Caliente vamos a conversar y escuchar testimonios sobre momentos y lugares donde efectivamente la cumbia sonaba y resonaba desbordando su alegría. Este es un capítulo en el que intentaremos hacernos una idea sobre los conciertos que hacían los grupos de música tropical de Coquimbo hace ya varias décadas. Dónde tocaban, cómo eran esos lugares, cómo sonaban, a qué horas tocaban, incluso cómo se vestían para esos conciertos. Este es el sexto y el último episodio de Ritmo Caliente. Ritmo Caliente. Historias de la música tropical del norte de Chile. Capítulo 6. Conciertos. Escuchando a Los Cumaná, arrancamos este sexto capítulo de Ritmo Caliente, un podcast que dedicamos a las historias de la música tropical del norte de Chile. En capítulos anteriores hemos hablado de los compositores de la música que se ha hecho en el norte de Chile, la música tropical. Hemos hablado de las letras, hemos hablado de cómo se graban las canciones, de diferentes temas. Y hoy vamos a hablar sobre cómo esta música se presentaba en vivo, sobre los lugares, sobre las condiciones, sobre los momentos en que se escuchaban estas canciones. Por supuesto, para este capítulo estoy acompañado una vez más por Ailín Carmi y por Martín Farías. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Hola, Rodrigo. Hola. Un poco triste de estar cerrando esta temporada, pero vamos. Vas a estar triste durante este capítulo. Es que me da pena el cierre, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. El capítulo de final de temporada de Ritmo Caliente, sí, siempre lo hemos dicho, son 6 capítulos y este es el sexto, pero tenemos hartas cosas para compartir. Como yo decía, hoy vamos a hablar de cómo esta música se presentaba en vivo. La primera pregunta es esa, es muy sencilla, es muy directa. ¿Dónde se escuchaban en vivo estos grupos y estas canciones? Bueno, como conversábamos en el primer capítulo, ¿se acuerdan que esta música se hacía en vivo, ¿no? En locales para bailar, en locales para pasarlo bien, en locales de fiesta y sobre todo de entretención para los trabajadores y visitantes del norte chico, porque recordemos que Coquimbo, además de ser una ciudad-puerto, era también un lugar estratégico entre los pueblos mineros del norte. Una vez que entrevistamos a Eric Vargas, un técnico y radiodifusor bien importante de la región, él nos dijo algo muy gráfico que nos sirve para hacernos una idea de cómo era la vida nocturna en Coquimbo en esa época. Decía que había tanta música en vivo, tantos bailables, que en la noche Coquimbo era como de día. Bonita la imagen, ¿no? Es una bonita imagen y es como chistosa igual además, porque uno se imagina tantas cosas que deben haber pasado ahí. Habían watts como el Tropicana de Cayo Higgins, quintas de recreo, cabarets como el Mejillones, Río de la Plata, el famoso 1621 de Calle Varela. Pero también estaban los espacios abiertos, que no eran locales propiamente tal, sino que eran lugares donde se hacían bailables públicos, como el Emporchi, en el puerto, ¿no? En el muelle donde se celebraban los años nuevos, la famosa Pampilla donde se hacían las fiestas patrias, que para los conjuntos locales era como llegar a la Quinta Vergara, ¿no? Iban solamente los mejores grupos y claro, por aquí pasaron muchas veces los Cumaná, los Viking 5 y Largo Camino. La Pampilla, que es uno de los escenarios más multitudinarios, si no el más multitudinario que hay hasta hoy día en Chile, más allá del contexto reciente que ha sido distinto por la pandemia y todo eso, es un lugar donde los grupos tocan ante mucha gente, son decenas y miles de personas. Claro, y son varios días además de celebración también. Bueno, estos lugares de los que estamos hablando, la mayoría han cambiado mucho y algunos simplemente han desaparecido. Hace algunos años, cuando filmamos el documental Canción Norteña sobre los Cumaná, que les paso el aviso que pueden ver en YouTube gratuitamente. Sí, que nos ha nutrido también en este podcast, ese documental, admitámoslo.
Nos ha nutrido, nos ha servido de fuente, totalmente. Bueno, en ese contexto pudimos visitar algunos de los lugares emblemáticos de la vida nocturna coquimbana. El bar Las Totoras, por ejemplo, el balneario de la Herradura y el Club Social de Coquimbo, en pleno barrio inglés. Y fue bastante impactante ver estos lugares, sobre todo el antiguo balneario, que está completamente destruido, quedaba apenas la estructura de la construcción, pero nada más. Y ahí entre la basura, los escombros, estuvimos paseando con Lucho Tirado y tratando de recordar, imaginar cómo eran los bailables que se hacían ahí, con vista al mar, en un entorno completamente distinto. Entonces, creemos que hay una deuda en términos patrimoniales de rescatar estos lugares que fueron importantes y no dejar simplemente que se destruyan, ¿cierto? Hay una escena muy bonita ahí a propósito de lo que tú decías, Martín, que es cuando Lucho Tirado justamente está en ese lugar y empieza a mostrar, en un lugar donde uno ve solo escombros, empieza a mostrar, no, aquí estaba esto, otro. Si no me equivoco, él dice, lo único que queda es el olor. Habla como que le viene un recuerdo ahí a través del olor, es muy bonito eso, es un poco melancólico, pero una bonita escena. Bueno, ustedes han hablado no solo con Lucho Tirado sobre esto, ¿no es cierto? Sí, una vez que conversamos con Tito Rojas, el primer cantante de los Cumaná, él se puso a recordar los lugares donde tocaron. Y eso nos ayudó un montón a dimensionar el impacto que tenía la música tropical en la región, la música en vivo. Y ahí Tito nos contaba que la actividad de la música tropical en vivo no era solamente en Coquimbo, sino que circulaba por las distintas ciudades, balnearios y pueblos de la región y también en otras regiones más al norte. Lo recuerdo todo, partiendo acá de Coquimbo, nosotros éramos habituales en la Pampilla, en la fiesta del Año Nuevo, en el balneario de la Herradura, en el Emporche, en los colegios, ya sea en el Irsuco, en el grupo escolar, después iba a Ovalle, a la Media Luna, al Liceo de Ovalle, Cuerpo de Bomba, Ovalle, la Universidad Técnica, Escuela Normal en Serena, los carnavales de Vicuña, Vallenar en el Espléndido, en la piscina municipal de Vallenar, Huasco en los carnavales. Íbamos a Copiapó, a la famosa Feria Copayapu que se hacía de la Universidad Técnica Juan Godoy. Pasábamos a Chañaral, también íbamos a las fiestas, a los carnavales de Caldera, y así. Me acuerdo que fuimos a Arica, a la Universidad del Norte, donde por primera vez llevaron un grupo tropical. También fuimos al club de empleados de Chuqui, al complejo El Loa, al Salvador, a todas esas partes nosotros andábamos muy bien. Ahí escuchábamos a Tito Rojas, el primer cantante de los Cumaná, nombrando un montón de lugares donde tocaban en esa época. Hay otra cosa importante ahí en lo que nos cuenta Tito Rojas, ¿no? Que los espacios donde circulaban estos conjuntos no eran solamente locales nocturnos de música en vivo, sino cualquier tipo de establecimientos, colegios, universidades, salones que se improvisaban para hacer un concierto. Esto es algo que pasa en toda la música popular, ¿no? Pero en el caso del tropical, en la región de Coquimbo, creemos que es particularmente importante. De hecho, en sus comienzos, los Cumaná ganaron el primer festival bomberil de la canción. Festival Bomberil. Bomberil, se llama Bomberil porque lo organizó la segunda compañía de bomberos de Ovalle. O sea, los bomberos tenían un evento. Y eso lo supimos porque Lucho Tirado conserva hasta el día de hoy el diploma que les dieron. Yo creo que debe haber sido importante para ellos en ese momento, que estaban comenzando recién su carrera como grupo, en marzo del año 70. Una noche contigo, no te puedo olvidar. Bueno, más allá de los lugares que hemos nombrado y que hemos escuchado también en la voz de Tito Rojas, por ejemplo, o lo que ustedes contaban de Lucho Tirado, hablemos un poco de cómo eran los conciertos, cómo eran las presentaciones para que podamos imaginarnos un poco el ambiente que se daba ahí, en qué condiciones tocaban los grupos, cómo se escuchaban, cómo se veían incluso, y se los pregunto considerando además que, no quedan muchos registros de aquello, registros sonoros son muy escasos, por no decir inexistentes, registros visuales quizás hay algunos, pero fotografías, cosas así que nos dan una idea, pero hablemos un poco de lo que ustedes han podido recoger de cómo eran esos conciertos. Bueno, es importante enfatizar que los grupos tenían un repertorio para las grabaciones, ¿no? Que es lo que hemos conversado en otros capítulos. Pero en vivo también tocaban otras cosas, otro estilo, otras canciones que no necesariamente eran las que grababan.
O sea, estamos hablando de músicos que eran muy versátiles, con mucha capacidad de adaptarse al público, a lo que estaba de moda, a lo que se necesitara tocar para las fiestas. Por ejemplo, en algunos lugares les pedían tocar alguna canción específica, o ellos llevaban canciones que estuvieran de moda, aunque no fueran parte de su repertorio habitual ni necesariamente del tropical. Eso es algo bien típico de la música popular de un montón de épocas, ¿no? Como grupos que no solamente se refieren a un género, sino que tienen que tocar de todo, sobre todo en contextos cuando tocaban en bares o en lugares de entretenimiento. Bueno, hay que tocar un poco de todo, es que hay que tocar música para todos los gustos. Claro. Bueno, y sobre los aspectos técnicos que tú preguntabas, Rodrigo, hay una cosa bien interesante. Nosotros conversamos con Alejandro González, que nos contó algunos detalles de cómo era en términos técnicos hacer música en vivo en esos años. En esos años, el sonido que se usaba era para las voces nomás. Sí, por eso todos los conjuntos teníamos que tener los tremendos roperos de equipo, ¿no es cierto?, para poder meter harta bulla para llegar allá al fondo de los locales. Y el baterista tenía que romper parche, quebrar baqueta, apalear, ¿no es cierto?, como loco, para que también lo escucharan allá al fondo. Todos los grupos teníamos una consolita chiquita de 6 canales, que tenían un control de volumen, un agudo y un grave y nada más, ¿no es cierto? Y un volumen de reverberación, 1 o 2 micrófonos, nada más, que uno que era para el cantante y el otro micrófono era para los que hacían coro, nada más. Y teníamos que estar todos ahí amontonados haciendo el coro. Ahí escuchábamos la voz de Alejandro González recordando un poco cómo eran las condiciones técnicas de los conciertos que hacían los grupos de música tropical en Coquimbo, en el norte de Chile en general. Condiciones bien distintas, obviamente, a lo que estamos acostumbrados en la actualidad. Como hemos conversado en capítulos anteriores, hay que tener en cuenta estas diferencias tecnológicas cuando miramos la música que se hacía hace 50 y tantos años. Hoy día, cuando pensamos en música en vivo, asumimos que hay una cierta cantidad de micrófonos, de parlantes, de retornos, toda una parafernalia técnica y una cierta potencia de sonido también, pero en ese momento era bien distinto. Y otra cosa importante es el tema de los vestuarios. ¿Se acuerdan que en uno de los primeros capítulos hablamos de cómo se vestían los grupos, que Sí. se vestían todos iguales, ¿no?, con estos trajes especiales para el escenario? Y esto fue algo que los conjuntos de cumbia continuaron, siguiendo, ¿no?, este modelo de las orquestas tropicales de los años 50. Entonces los Viking 5, por ejemplo, los Cumaná, invirtieron en buenos trajes, buen combinados, que combinaban hasta los zapatos, los calcetines, todo, de pies a cabeza. También un signo muy de la época, te diría yo. Claro, incluso los Cumaná nos contaron que llegaron a usar un smoking de lana de alpaca hecho por Danton Laferte, que era el sastre de los artistas chilenos del momento. Y con esos mismos trajes después tocaban a todo sol en los shows al aire libre. O sea, era una cuestión de verse bien, era súper importante para ellos. Todo muy fresquito. Claro. La moda no incomoda en este caso. Exacto. Pero esto empezó a cambiar igual. No todos los grupos de la zona se vestían así de tan formales, ¿no? Elegantes. Por ejemplo, Largo Camino tenían también un look más informal, así más juvenil. Y los Macalunga empezaron a usar guayaberas coloridas, igual elegantes, ¿no? Todos combinados, pero ya no con trajes, sino con guayaberas coloridas que les prestaba un amigo ecuatoriano que estudiaba en la Universidad en La Serena. Bueno, lo que no ha cambiado tanto son las situaciones divertidas, ¿no? Como esa. Hay muchas anécdotas graciosas que los músicos nos han compartido, pero les queremos compartir una que nos contó Lucho Tirado de los Cumaná a comienzos de los años 70, cuando estuvieron en una gira de Coquimbo hacia el norte, en la que iban varios músicos famosos. Entre ellos estaba Luisín Landaes. ¿Se acuerdan que hablamos de Luisín en el primer capítulo de este podcast? Sí, pues. Primer capítulo, cuando hablamos de los pioneros, de los precursores de la cumbia en Chile, ahí estuvimos conversando sobre Luisín Landaes. Exacto, Luisín era venezolano, se radicó en Chile en los años 60 y se hizo súper conocido con sus cumbias. En esta gira, por alguna razón que no sabemos, estaba sin banda, entonces los Cumaná lo acompañaban. Escuchemos lo que nos contó Lucho Tirado. Y Luisín Landaes, nosotros lo acompañamos en los temas. Él hacía como 4 o 5 temas. Me acuerdo una talla muy buena, fue en Potrerillo. Había un tema que él terminaba marchando,
Tengo una banda dominguera. Y él terminaba la actuación desfilando. Tengo una banda dominguera. Y se retiraba el se retiraba y se cerraba las cortinas. Aplausos. Y yo conté rápido. Tengo una banda dominguera. Y sale desfilando. Estábamos como a 3.000 metros de altura en Purrería. Casi se murió. Me miró, se le colgaba la cortina. Me dijo, muy rápido. Ahí escuchábamos a Lucho Tirado de los Cumaná contando esta historia de cuando tocaron con Luisín Landaes en una gira y él hace una broma tocando el piano, como ellos eran la banda de soporte. Por si no se entendió mucho, él le cambia el ritmo a la música con la que él salía del escenario, entonces Luisín Landaes queda completamente agotado, porque estaban tocando en la altura, ¿no? Estaban tocando en Potrerillos, región de Atacama, 2.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, estaba difícil hacer la cosa tan rápido y bien. Sí, ahí eso, la explicación para que, por si no se entendió muy bien lo que decía Lucho Tirado, eso se refería. Una de las millones de anécdotas yo creo que deben quedar de esa época y de esa gira, y una de las que se debe poder contar, porque debe haber algunas que no se deben poder contar. Yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna de ese tipo. Tenemos un pacto de silencio. Sí, algún día lo vamos a romper. Ustedes lo van a tener que romper, ese pacto de silencio. Bueno, hemos ido recordando un poco y tratando de reconstruir un poco cómo eran los conciertos que hacían estos grupos, cómo eran las giras, cómo eran los viajes que hacían no solo por Coquimbo, sino que por el norte de Chile en general. Ahora, nosotros hemos estado hablando sobre todo de grupos que están activos en los años 70 y por supuesto que con el golpe de Estado, a partir de 1973, tiene que haber cambios, yo creo, en la actividad en vivo, ¿no? Es como algo que afecta a toda la música en vivo en general en Chile, más allá de las opciones políticas incluso de los grupos. ¿Cómo afectó eso a esta música, a estas bandas? Cuando llega el golpe de Estado, hay toque de queda, la actividad nocturna cambia, las reuniones sociales cambian, cambia todo en ese sentido. Sí, es súper buena esta pregunta, porque en general esto no es algo que se piense tanto, ¿no? Que en general se habla más de la música comprometida en relación al golpe y para los grupos tropicales, sobre todo de región, hubo un contraste muy claro, muy fuerte entre lo que fue la vida nocturna anterior al golpe y lo que vino después. Claro, uno podría, perdona que te interrumpa, Aileen, podría decir, no, esta música siguió funcionando igual porque no tenía un compromiso político, porque daba un poco lo mismo, pero no fue así, po. Claro, porque no había realmente dónde tocar. Ese era el punto, ¿no? Que se cerraron espacios, se cerraron locales y con el toque de queda se volvía muy arriesgado también tocar de noche. Entonces, algunos grupos, por ejemplo, como Largo Camino, empezaron a hacer shows los días sábados desde las 2 de la tarde. Esa era una estrategia como para aguantar este periodo. Los Cumaná, por ejemplo, que habían vuelto de Perú justo antes del golpe, buscan nuevamente salir de Chile y consiguen un contrato para ir a tocar a Estados Unidos. Allí el grupo se quiebra y los integrantes que quedan suman a nuevos músicos y nuevamente se van al extranjero otra vez, a Bélgica esta vez. Estamos escuchando a Largo Camino de fondo, que también tuvieron una historia relacionada con este tema, ¿no? Quizás es una de las situaciones más terribles la que vivieron los músicos de Largo Camino en esos años. El conjunto se llamaba originalmente Toque de Queda. Un pésimo nombre para después del golpe. Entonces, a nosotros nos da risa ahora, pero obviamente es tragicómico. O sea, sí, a los músicos también les da risa. Es una situación irónica, muy curiosa. Entonces, después del golpe tuvieron que cambiarse el nombre rápidamente y en circunstancias bastante complicadas. Eso fue algo de lo que nos contó Humberto Rodríguez, el cantante y bajista de Largo Camino. Nos llama Oñate de allá de Santiago y dice, oye, tenés que mandarme la foto porque ahora sí que vamos a editar los discos. Ya se perdieron todas las trancas, estábamos hablando pleno 73. Entonces hablamos con un fotógrafo en Coquimbo, 25 de septiembre del 73, 14 días después de.
Y yo me acuerdo muy claro porque yo ese día estaba de cumpleaños. Y un genial dice, oye, vamos a los tambores. Los tambores le llaman a los coquimbanos a los estanques de benzina y petróleo que están a la entrada de Coquimbo. De repente 5 vehículos militares. Cuerpo a tierra, cuento corto, preso. Los 5 integrantes del grupo y el fotógrafo. 10 días. Ellos pensaron de que era Palanqueo el nuestro por el nombre de toque de queda. Bueno, mi papá dejó las patas en la calle y nos sacaron. Salimos. Y ahí para adelante fuimos largo camino, nunca más toque de queda, afortunadamente. Escuchábamos a Humberto Rodríguez de Largo Camino. A propósito de lo que hemos estado conversando en este capítulo de Ritmo Caliente, cómo el golpe de Estado cambia la vida de estos grupos, que cambia la actividad musical también en vivo en Coquimbo. Ahí está la historia de Largo Camino, pero hay cosas que le pasan también a los Cumaná, por ejemplo, ¿no? Sí, a los Cumaná también les pasó algo bien complicado. Ellos habían tocado en los shows que se hacían en los balnearios populares, que eran estas iniciativas de vacaciones para las familias trabajadoras que implementó el gobierno de Salvador Allende durante la Unidad Popular. Entonces, cuando vino el golpe, los militares detuvieron injustamente a la esposa de Lucho Tirado, supuestamente por el pago que habían recibido por esos shows. Eso fue algo que realmente ellos nunca pudieron aclarar, pero que por supuesto que los asustó mucho y que les generó muchos problemas. Son situaciones bien dolorosas y que además nos muestran esto que conversábamos, ¿no? De que el golpe no afecta solamente a los músicos declaradamente de izquierda o comprometidos políticamente, sino que a toda la música popular, a la música tropical también, no solo de Coquimbo, sino de todo Chile. Ahora, los grupos siguieron tocando, muchos de estos grupos al menos siguieron existiendo y muchos de estos grupos siguen tocando hasta hoy. ¿Cómo lo hicieron? Sí, los grupos intentaron seguir tocando, pero era muy difícil darle continuidad a sus trabajos, y también consideremos que estos grupos en general, la mayoría estaban más o menos recién formados. O sea, tenían poquitos años de trayectoria, eran músicos jóvenes, comenzando de alguna manera su vida profesional, ¿no? Entonces también era difícil apostar a un trabajo que no te estaba rindiendo frutos, ¿no? En un contexto tan complicado. El único grupo de la zona que pudo continuar su carrera de forma más estable fueron los Viking 5, que siguieron grabando discos para el sello Odeón y que les fue tan bien que en el año 2011, o sea, ya después de 42 años de existencia, fueron invitados por primera vez a tocar al Festival de Viña del Mar, que es uno de los escenarios más importantes de la música popular latinoamericana. Ya hemos hablado de que los Cumaná tuvieron un quiebre grande en su paso por Estados Unidos. Entonces Lucho Tirado rearmó el conjunto, grabaron con otros integrantes 2 discos más y luego, estando en Bélgica también con un contrato, se disolvieron finalmente. Y algo parecido les pasó a Macalunga, que tenían su demo grabado. ¿Se acuerdan que escuchamos una de las grabaciones de este demo? Un año más. Exactamente, y fue difícil para ellos también encontrar trabajo, más encima estando en región, y finalmente se disolvieron también. ¿Qué pasó con Largo Camino, que los hemos mencionado en este capítulo y en varios capítulos también? Bueno, Largo Camino, ellos siguieron tocando algún tiempo, buscando estas opciones de estas tocatas, estos shows que se hacían de día, en las tardes, pero no volvieron a grabar. En ese momento también coinciden que la tele empieza a tomar más protagonismo, y por el toque de queda, los bailables y la posibilidad de ver a los grupos tocando en vivo se trasladan a los programas de televisión. Entonces, de hecho, el grupo Largo Camino tocó varias veces en los programas de la tele que se grababan en Santiago. Uno de ellos era el programa Tugar Tugar Salir a Bailar, que animaba Juanito La Rivera y se grababa en el Teatro Caupolicán. Ahí tocó varias veces Largo Camino, y en otro programa muy famoso también que participó un par de veces Largo Camino fue Sábados Gigantes de Don Francisco. Que habla del perfil totalmente popular de esta música y de estos grupos. O sea, programas que obviamente tenían alta sintonía, me imagino yo, en esa época. Sí, totalmente. Hace poquito descubrimos un registro cortito pero súper valioso, porque hay muy poco, como conversábamos antes. Este es un registro de Largo Camino tocando en un evento filmado por el Canal 8, que es el canal regional de la región de Coquimbo.
no tenemos certeza de la fecha. Tiene que haber sido entre fines de los años 70 y principios de los 80. Pero sabemos que es una fiesta de Año Nuevo y el conjunto aparece brevemente tocando la canción El Cartero del Amor, que es otra joyita en sí misma, ¿no? Porque es una canción que Hernán Gallardo le escribió a los Cumaná. Pero aquí los Largo Camino también la hacen. Es la música de Largo Camino. Esperando una carta, estás tan sola. Esperando una carta, pasan las horas. Esperando una carta, estás tan sola. Esperando una carta, pasan las horas. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega. Cartero del amor, trae su carta. Cartero, por favor. Ahí escuchamos un registro en vivo de Largo Camino haciendo El Cartero del Amor, un extracto, porque, bueno, como decíamos anteriormente, hay muy pocos registros y no son de la mejor calidad como se notaba también, pero eso es al menos un pequeño testimonio que nos queda, en este caso, de Largo Camino tocando en vivo. En este podcast nos hemos concentrado en los primeros conjuntos que se dedicaron a la música tropical en la región de Coquimbo, ¿no? Pensando fines de los 60, los años 70, pero en los años 80 y comienzos de los 90 se empiezan a formar muchos grupos nuevos que continúan desarrollando el tropical en la región. Grupos como los Trimmers, Candilejas, Albacora, que lideraba Willy Carracet, tecladista y director del conjunto. La Sonora Andacollo, donde partió tocando Franco Cortés, que es el actual tecladista de los Vikings 5. Agua Santa, donde cantaba Pedro Barraza, que es el actual cantante de los Vikings 5. Y otros conjuntos como Cumancú, Grupo Calamar. Con K, Grupo Calamar con K. Y Cumancú también con K, con dos Sí, Ks. claro, verdad. Grupo Bangú de Vallenar, Coquimbo Tropical, Grupo Salamandra, entre muchos otros. Qué entretenido como vas haciendo una especie de genealogía entre los grupos, diciendo, por ejemplo, Pedro Barraza, actual cantante de los Vikings 5, tocaba en Agua Santa, o sea, ahí uno puede seguir un poco cómo se va desarrollando eso a lo largo de los años. Claro, estamos llegando ya al final de este capítulo final de temporada, en el que hemos tratado de reconstruir un poco cómo sonaban estos grupos en vivo, imaginar un poco cómo eran los conciertos que hacían. Por supuesto podríamos seguir nombrando grupos, artistas, cantantes, intérpretes, compositores por mucho rato, pero hemos tratado de sintetizarlo. Ahora, en este capítulo, como siempre, tenemos una canción que ustedes han elegido para el final, una canción que en este caso suena de este modo. Palmita, palmita, sigue la cumbia, alegría, alegría. Por ese gorrioncito, en tu mano yo aprendí a beber agua. Fue gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mi sala y el alpiste que me daba fue tan poco, sin embargo yo te amaba. ¿Qué es esto que han escogido para el final de este capítulo? Este es un registro de mediados de los años 80 en el programa de televisión El Festival de la Una, que era un programa súper importante en esos años, ¿no? Ahí tocaron los Vikings 5, justo en un periodo cortito en que Lucho Tirado, el fundador y pianista de los Cumaná, estuvo tocando con ellos. Entonces es toda una rareza escuchar a los Vikings tocando con Lucho Tirado. Ese piano loquísimo que se escucha ahí es de Lucho Tirado, entonces. Que aparece concentradísimo en el video, además hay que decirlo. Y también, por si fuera poco, están los dos fundadores del conjunto, Juan Núñez en timbales y Edson Onofre Núñez, más conocido como El Chagua, en la voz principal. Ahora, esta es una canción que
es un clásico absoluto de la música, qué sé yo, latinoamericana, ¿no? Clásico de la música romántica, ¿no? Es la canción que se llama Lo que un día fue, no será. También conocida como El Gorrión, que fue grabada originalmente por José José en el año 78 como una balada, pero los Vikings, ¿no? Con su habilidad que hemos conocido en este podcast de cumbiancharlo todo, hicieron este arreglo fabuloso. Cumbiancharlo, ese es un concepto que acabas de introducir. Un verbo aceptado por la RAE. Cumbianchar, sí. Verbo cumbianchar, hay que empezar a conjugarlo más. Ustedes querían mencionar también una pequeña cosita respecto de esta canción, ¿no? Claro que últimamente ha sonado bastante de nuevo esta canción en la versión de El Macha y el Bloque Depresivo, ¿no? Entonces agarró un nuevo brío en esa versión que es bastante parecida al original, más tipo balada, tipo bolero, pero los Vikings la cumbianchan, como dijimos. Sí, esa versión que hacen con Álvaro Enrique, además, de los tres, pero claro, esta es una versión totalmente tropical de la canción. A mí me sorprendió muchísimo cuando la escuché, así que les agradezco en nombre de la audiencia por traer esto para finalizar ya este capítulo. Cada episodio de Ritmo Caliente lo finalizamos con un registro en vivo que sea un poco raro, con una cosa muy muy llamativa. En este caso, entonces, ha sido Lo que un día fue, no será, interpretado por los Vikings 5 junto a Lucho Tirado en el Festival de la Una, nada menos. De este modo vamos a cerrar ya este sexto capítulo de Ritmo Caliente, el capítulo final de temporada. Con este podcast hemos querido, por una parte, invitar, yo creo, a las personas que hayan escuchado estos episodios a conocer más sobre esta música, a escucharla, por supuesto, a entender también que fuera de Santiago, aquí hablo como un santiaguino que ha vivido buena parte de su vida en la capital, gran parte de su vida, si no toda, en la capital, a entender que hay mucha música fuera de Santiago y bueno, también a escuchar las voces de los cantantes, de los compositores, de toda la gente que está alrededor de estas canciones. Sí, también creo que es interesante poder tener la posibilidad de mostrar, de contribuir a conocer la historia de estos grupos, la historia de estas canciones, de estos sonidos que a veces conocemos algunas de esas canciones, pero no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás de ellas, quiénes las hicieron, en qué contextos. Así que bueno, tratamos también de contar un poquito la historia de este género en Coquimbo y la historia de los músicos que lo han hecho posible. Yo quería hacer una mención a Sebastián Clavero en la producción, a Carlos Paul González en la edición y postproducción de audio y a Elvira López en la locución, que también hacen parte de este proyecto. Les agradecemos por todo su trabajo para la realización de este podcast. Sí, un podcast que hemos producido, hemos grabado, hemos pensado, conversado, difundido todo en un contexto de pandemia, en un contexto de aislamiento incluso en algún momento, así que ha sido bien curioso producirlo de ese modo, pero también ha sido interesante conectarnos desde diferentes lugares, además cada uno de las personas que acabas de nombrar, repartidos por diferentes regiones. Ya, pues, acá el sexto capítulo entonces de Ritmo Caliente. Cada uno de los episodios de este programa, en todo caso, quedan disponibles para escuchar y para volver a escuchar y para compartir, ojalá. También aprovechar de darle las gracias a todos los músicos que nos dieron sus testimonios, que nos contaron sus historias y que podemos compartir aquí con ustedes. Ya, así cerramos entonces este episodio. Ailín Carmi, Martín Farías. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Vete a volar a otro cielo y deja vivir esta profunda. Dale su nombre, no caiga, pero dale de beber. Ritmo Caliente es un podcast que hemos producido y conducido Ailín Carmi, Martín Farías y Rodrigo Alarcón, con realización de Carlos Paul González. Las entrevistas a músicos que escuchamos en este episodio fueron realizadas entre 2014 y 2016 en La Serena y Coquimbo por Ailín Carmi, Martín Farías y Sebastián Clavero para el proyecto Archivo de Música Tropical Chilena y para el documental Canción Norteña Los Cumaná de Coquimbo. Este es el capítulo final de este podcast, pero
todos los episodios se mantendrán disponibles en ritmocaliente.cl y en diferentes aplicaciones para escuchar podcast, así como toda la información relativa a este proyecto. También vamos a mantener en línea nuestra cuenta de Instagram, @ritmocalientepodcast, donde hay más datos sobre la música que ha sonado a través de los diferentes episodios. En nombre de todas las personas que hemos participado de este proyecto, muchas gracias por escucharnos. Ritmo Caliente. Historias de la música tropical del norte de Chile. Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.